Bienvenidos a una nueva sesión del programa de deshabituación tabáquica online de la consulta de drogodependencias de área, de consulta de conductas adictivas de área, del área de salud Don Benito Villanueva. En esta ocasión vamos a tratar de un tema muy importante, un tema muy preocupante para muchas personas, que es el mantenerse sin fumar y la posibilidad de una recaída. Mantenerse sin fumar es un reto importante que empieza muchas veces después de ese día en el que se ha dejado de fumar. Y muchas veces es un reto que muchas personas piensan que no lo tienen que tener porque todo el esfuerzo lo han tenido o lo han debido de basar en dejar de fumar. Y precisamente cuando alguien sabe que esto es un proceso, el abandono del consumo de tabaco es un proceso en el tiempo, tiene que aprender que una serie de estrategias, una serie de herramientas, una serie de cuestiones que tiene que utilizar en el tiempo para mantenerse sin fumar. No es solo aprender a nadar, sino también a mantenerse nadando durante el tiempo que se estime conveniente. Cuando una persona deja de fumar, el primer paso ya lo tiene dado, ya ha dejado de fumar y necesita de nuestra felicitación. Lo felicitamos dándole la enhorabuena por esa decisión, pero también le tenemos que advertir que tiene que seguir dando más pasos. Ahora toca mantenerse sin fumar en ese día a día, que para muchas personas es un trabajo complicado o mucho más complicado que decidirse. Pero tenemos que saber que todas las personas pueden estar sin fumar si realmente desean estarlo. Es decir, uno tiene que ser consecuente con eso que desea. Y también tenemos que entender que cuando una costumbre, un hábito, se ha mantenido durante muchos años, difícilmente desaparezca de la noche a la mañana. Es decir, las cuestiones, esto no es una cuestión puntual, sino que es algo que debemos de mantener. Y sobre todo tenemos que mantener con mucha paciencia, porque lo que nos toca ahora es a desaprender, nos toca desacostumbrarnos. Entonces es una labor, es una tarea que requiere de nuestro esfuerzo, no del esfuerzo de un fármaco, no del esfuerzo de un profesional, sino requiere nuestro esfuerzo. Por eso muchas veces nos puede aparecer en el pensamiento de que nos va a costar mucho el mantenerlo. Y es una lucha que tenemos muchas veces que mantener con nosotros mismos, y más que con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Y yo siempre suelo decir que ningún marinero se ha curtido en mares en calma, sino que de las dificultades es de lo que más se aprende, y sobre todo de las dificultades son de las situaciones en las cuales, si uno lo utiliza como un aprendizaje, es capaz de servirse de ello y mantenerse en ese propósito que en su día decidió de hacer, que es el dejar de fumar. La primera semana, cuando se deja de fumar, muchas personas dicen nunca me supo mejor. Es como cuando uno saborea un polo de estos de los de hierro, ¿no? Al principio no sabe muy bien. Estamos muy contentos, estamos muy ilusionados, nos invade esa alegría y se nota nuestra mejoría. Y estamos tan contentos que muchas veces pues parece que ya lo tenemos todo conseguido, ¿no? Y no es así. Esto lleva un tiempo. Ya tienes que saber que ya no fumas, que ya no fumas cada hora, que ya no fumas cada mediodía, que ya no fumas cada día, que ya llevas varios días sin fumar o que incluso ya llevas semanas sin fumar, que ya no apagas cigarrillos, que ya has dejado de tener que recoger esas colillas que últimamente estabas recogiendo haciéndote eco de que tenías un hábito tóxico, ya no vas al estanco, ya no tienes que ir a máquinas expendedoras, ya no tienes que estar pendiente de todas esas cosas que antes tenías que estarlo y que lo estabas muchas veces de modo automático. Y también lo mismo que no vamos al estanco, tenemos que darnos cuenta de que ya no gastamos dinero y ese dinero nos han aconsejado que debemos de ahorrarlo y debemos de ahorrarlo desde el minuto uno, desde el primer cigarrillo, de esos primeros 20 céntimos de euro o esos 30 céntimos de euro. Cuando hemos ido haciendo la reducción y ya no lo fumamos, tenemos que estar haciendo el ahorro. Si todavía no lo has hecho,
tienes que hacerlo porque más adelante te sorprenderá lo que eres capaz de conseguir. Y una cosa importante es tener algo tangible, algo que se puede tocar, algo que se puede ver y sobre todo algo que gusta a muchas de las personas tener, que es tener dinero. Y vamos a ver cómo en la semana siguiente esa alegría, si no somos capaces de controlarla, la podemos perder y pasar a ser tristeza, es decir, podemos tener unos altibajos en nuestro estado anímico y muchas veces tener la sensación de que casi que hemos perdido algo, ¿no? Pues no hemos perdido nada. Y tampoco tenemos que tener en cuenta si lo echamos mucho en falta o no. Y pensar que somos nosotros, y somos nosotros así, pero somos nosotros así sin el tabaco. Entonces, todas estas sensaciones las siente la propia persona y muchas veces los que tenemos a nuestro alrededor no nos entienden porque estamos hablando de lo que nosotros sentimos y lógicamente esto ahora ya empezamos a sentirlo de otra manera. No se siente lo mismo el primer día, la primera semana, que las semanas siguientes. Y en esa semana siguiente, que ya un poco hemos perdido esa alegría del principio, esa ilusión que teníamos por estar un día sin fumar, hace que puedan aparecernos una serie de pensamientos que muchas veces aparecen apelotonados o aparecen unos detrás de otros y difícilmente no, somos capaces de darnos cuenta de que eso podía ser de otra manera, ¿no? Parecen pensamientos contradictorios de que por uno no pasa nada, es decir, si he sido capaz de estar una semana, he sido capaz de estar 2 semanas, he sido capaz de estar 3 semanas, porque me fumo un cigarro, no pasa nada. Esto está chupado, puede ser otro de los pensamientos, es decir, esto yo lo hago cuando quiera. O también hay personas que piensan que si se fuman un cigarro nadie se va a enterar, no tiene por qué decirlo y si no lo dice no se entera nadie. Eh, ¿Qué tiene que pasar si fumo? Hay personas que se cuestionan que no pasa nada porque se fume un cigarro y de hecho muchas personas acaban fumando un cigarrillo por la noche, acaban fumando un cigarrillo por la noche y luego otro por la tarde, acaban fumando un cigarrillo por la noche, otro por la tarde y otro por la mañana. Luego ya se van aumentando los consumos y luego en poco tiempo hay personas que ya vuelven a fumar como fumaban anteriormente. Pero para volver a fumar siempre tenemos que darnos cuenta que es nuestro pensamiento el que viene insistiéndonos durante muchos minutos, durante muchos momentos, durante muchos días en estos días anteriores. Por uno no pasa nada, esto está chupado, no se va a enterar nadie. ¿Qué pasa si fumo? Creo que ya lo tengo conseguido, esto lo puedo hacer cuando quiera. Esos son pensamientos que nos invaden, sobre todo cuando hemos dejado de fumar y tenemos que ser conscientes de que eso es o puede ser normal. Otra cosa es que nos vengan bien tener estos pensamientos o no nos vengan bien tenerlos, pero posibles son posibles. Y si aparecen, lo que tenemos que hacer, la instrucción que tenemos es advertirlo, es decirlo a las personas que nos están tratando. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta de que no nos debemos de asustar. Es decir, esto es normal tenerlo y tenemos que seguir con nuestras actividades. Tenemos que hacer actividades que nos gusten y que teníamos abandonadas. Y sobre todo tenemos que sentirnos orgullosos de la decisión que tomamos en su día, aunque ahora nos aparezcan pensamientos contradictorios que en parte nos puedan hacernos sentir no como nosotros quisiéramos y no como nosotros pensáramos que lo debíamos de sentir. Pero muchas veces en el terreno de los pensamientos, en el terreno de los sentimientos, todo no sucede conforme a la lógica que uno quiere que suceda, sino que sucede en función muchas veces a variables que el propio individuo no controla. Es importante que miremos y pensemos en los beneficios que vamos obteniendo hasta ahora. Y si hemos ido haciendo ese ahorro desde el primer cigarrillo, hemos ido viendo que de 20 céntimos hemos pasado a 40, a 60, a 80, a 1 euro, a 2 euros, a 10 euros y probablemente ya llevemos unos beneficios bastante cuantiosos o bastante importantes. Esos beneficios tenemos que saber que si encendemos un cigarrillo
pueden probablemente irse detrás del humo que estamos inhalando y detrás del humo que estamos. Es importante también que cuantifiquemos esos otros beneficios que se obtienen al dejar de fumar. Vivir sin tabaco mejora el aspecto físico de cualquier persona que lo deja. Dejar el tabaco hace que las personas se liberen de una dependencia y sobre todo que tengan la sensación de libertad y sobre todo la sensación de estar sin perjudicar a los demás. Esos beneficios muchas veces son difíciles de cuantificar y tenemos que fijarnos en cuestiones que sean medibles, como puede ser nuestra presión arterial o nuestra frecuencia cardíaca. Sabemos que desde los primeros minutos, cuando una persona deja de fumar, a los 20 minutos ya se nota una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso, si hemos hecho la comprobación cuando antes fumábamos y no hemos medido la frecuencia cardíaca en situación de fumar un cigarrillo y en situación posterior a haberlo fumado, vemos que hay una variación. Bueno, pues eso ya deja de suceder y eso va en nuestro propio beneficio. Lo mismo que va en nuestro propio beneficio que a partir de las 8 horas, si nos hacemos una cosimetría, los niveles de monóxido de carbono ya empiezan a descender. Si pudiésemos hacer una analítica en sangre para determinar los niveles de nicotina en sangre, veríamos cómo esos niveles de nicotina van descendiendo, pero todavía persisten. Estamos hablando de las 8 primeras horas después de dejar de fumar y que hasta las 24-48 horas es normal seguir manteniendo monóxido de carbono dentro de nuestro aire expirado, con lo cual tenemos que saber que todas estas sustancias durante todo ese tiempo siguen haciendo su efecto. A partir de las 24 horas el gusto, el olfato ya se empieza a recuperar. La piel va adquiriendo un aspecto mucho más suave, va perdiendo esas rugosidades, va mejorando esa circulación y lo mismo que va mejorando porque disminuyen los niveles de monóxido de carbono, aumentan la oxigenación y eso hace que todos nuestros tejidos se vayan oxigenando mucho mejor. A partir de las 72 horas la respiración es mucho más calmada, se va eliminando ese broncoespasmo que nos hace muchas veces toser de una manera fuerte y en definitiva vamos respirando mucho mejor. Nuestra circulación se va mejorando y tienen que pasar todavía 1, 2, 8 hasta 12 semanas para poder notar estos cambios, pero que sepáis que desde el inicio la circulación se empieza a mejorar. Lo mismo que el sistema respiratorio se va normalizando, aunque muchas veces nos pueda aparecer tos o nos pueden aparecer expectoraciones con secreciones que hasta incluso los 3 meses nos puedan estar molestando. Tenemos que esperar muchas veces en torno a un año para que se reduzca a la mitad el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio, un proceso cardiovascular agudo. Por eso tenemos que darle la importancia que tiene a este hábito que hemos mantenido durante tantos años, que se necesita mucho tiempo posterior para liberarnos de todos los posibles peligros a los que hemos estado sometidos. Y fijaros, tenemos que esperar hasta 10 años para reducir el riesgo de cáncer de pulmón hasta el 50%, comparándolo con las personas que no han fumado nunca. Y hasta esos 10 años el riesgo de sufrir un infarto no se equipara al de una persona no fumadora. Incluso tenemos que esperar hasta 15 años para que se normalice el riesgo de tener un posible accidente cerebrovascular. Es decir, estos beneficios vamos a ir obteniéndolos en el tiempo, pero no se trata de que los beneficios que más tiempo tardemos en obtener tengamos que tenerlos inmediatamente porque nos gustaría, sino que es cuestión de tiempo y sobre todo, como os decía al principio, tenemos que tener mucha paciencia. Y es normal que tengamos deseo de fumar y que tengamos deseo de fumar después de llevar un tiempo sin hacerlo. Incluso que cuando veamos las señales de prohibido fumar, casi que incluso nos parezca que nos tiene que aparecer ese deseo, ¿no? Y casi que nos fumamos ese cigarrillo que está ahí dibujado, ¿no? Bueno, pues sepáis que es frecuente el tener deseo de fumar después de un tiempo de no hacerlo
y que lo importante es que sepamos que ese deseo se puede resistir y que ese deseo hemos aprendido a controlarlo. Y por muy fuerte que sea, siempre nuestra decisión tiene que ser mucho más fuerte que ese propio deseo. Tenemos que recordar, si tenemos y solemos tener, estamos diciendo que nos acordamos, que seguimos teniendo ganas de fumar, que seguimos teniendo deseo de fumar, tenemos que repasar nuestra lista de motivos. Por eso es muy importante, como os decía al principio, en las primeras sesiones, cuando ya decidisteis hacer un intento por dejar de fumar, el hacer una lista de motivos por los cuales os habéis decidido a dejarlo. Y es importante que la tengáis y sobre todo que la uséis. Yo digo que hay que usarla a diario. Mientras se fuma hay que repasar los motivos por los que se quiere dejar y una vez que se deja de fumar hay que repasarlos diariamente. Bueno, pues cada vez que tengamos deseo de fumar, cada vez que nos aparezca un pensamiento de este tipo, de que por uno no pasa nada, de que esto ya está solucionado y tal, tenemos que repasar los motivos por los que hemos decidido dejar de fumar. Porque dejar de fumar es una de las decisiones más importantes que puede hacer una persona por su salud y por prevenir posibles enfermedades. Luego, el motivo, cuando son motivos de salud, son motivos muy importantes. También es muy importante saber que mejora nuestra función pulmonar, que nos cansamos menos, que somos más resistentes hacia los retos físicos que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. También es importante que dentro de esa motivación se encuentre o se pueda encontrar la mejora dentro de nuestra capacidad sexual y de nuestra capacidad de fertilidad. Sabéis que las mujeres fumadoras tienen más dificultades en quedarse embarazadas y que los hombres fumadores tienen mucho más riesgo de sufrir impotencia, con lo cual dentro de la esfera sexual tendríamos que buscar una motivación muy importante para dejar de fumar y también deberíamos de utilizarla para mantenernos sin fumar, puesto que si volvemos a fumar todo esto se perderá. Lo mismo que si el motivo de dejar de fumar ha podido ser un posible embarazo o el deseo de una gestación, ¿no? Tenemos que ver que hemos recuperado nuestro sentido, el olfato, el gusto y que eso ha mejorado tanto de que ya no nos damos cuenta de que eso es así, pero antes no lo era. Y si volvemos a fumar, pues eso se perderá, pero rápidamente. Lo mismo que la piel volverá a arrugarse, volverá a ponerse amarilla, volverá a ponerse en un aspecto mucho más mayor de lo que tenía. Y sobre todo que tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra motivación también tenemos que tener a los demás, es decir, el evitar las molestias a las personas que están a nuestro alrededor debe ser un motivo importante para muchas personas a la hora de dejar de fumar y que ha aumentado nuestra libertad y nuestra sensación de autoestima, lo que nosotros nos queremos, ha aumentado desde que hemos dejado de fumar y eso no podemos arriesgarnos a perderlo y sobre todo que muchas veces ese reto personal que nos propusimos puede estar por quebrarse si no somos capaces de utilizar las estrategias que tenemos que utilizar en estos momentos para no volver a fumar. El deseo de fumar, como sabéis y como os he dicho, en las primeras semanas lo podemos seguir teniendo y sobre todo tenemos que tener claro que somos nosotros mismos quien tiene que aprender a controlarlo y que cada vez esos deseos van a ser mucho menos intensos si los controlamos desde el principio. Si dejamos que aparezcan y esperamos que se vayan, pues no estamos haciendo nada y cada vez tendremos más deseo de fumar y cada vez tendremos más situaciones en las cuales nos aparece deseo de fumar, con lo cual nuestros pensamientos y nuestras emociones muchas veces nos van a traicionar. Es decir, el deseo de fumar se puede controlar. El deseo de fumar es temporal, lo mismo que las olas, como vienen, se van, no se mantiene esa sensación de querer fumar de una manera eterna, sino que fluctúa, no es continua y sobre todo no se acumula. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que aprender a combatir ese deseo de fumar, a combatir todas esos pensamientos que nos aparecen y que si no hacemos nada al final nos llevan a fumar, tenemos que aprender a combatirlo y a resistirlo desde el principio.
Y desde el principio tenemos que aprender a controlarnos a nosotros mismos, ¿eh? Y la mejor manera de controlarnos a nosotros mismos es controlar nuestro pensamiento. Pensamientos del tipo no voy a ser capaz, pensamientos del tipo me entran los nervios y no sé qué hacer, no voy a ser capaz de aguantar tanto tiempo así, ya me lo dijeron, yo sabía que al final volvía, esto es muy difícil, esto no me tenía que estar pasando a mí, yo quiero estar ya sin fumar. Ese tipo de pensamientos es normal que lo tengamos, lo que tenemos que hacer es no recrearnos en ello. O otra cosa que podemos hacer es cambiarlo, saber que el pensamiento se puede parar y nos han enseñado a pararlo y lo podemos cambiar. Lo mismo que pensamos no voy a ser capaz, podemos pensar voy a ser capaz. Lo mismo que pensamos no soy capaz de controlar mis nervios puedo controlarlos, puedo centrarme en mi respiración como me están enseñando a diario con esas técnicas de mindfulness en la cual somos conscientes de la respiración que estamos haciendo. Si eso lo entrenamos diariamente durante 5 minutos, vamos a ver que somos capaces de controlar nuestros nervios o vamos a ser capaces de aguantar, porque ya he dicho que esto no se acumula y esto no es eterno. Y sobre todo, si has aguantado hasta ahora, ¿por qué no vas a poder aguantar 5 minutos más? Y si esto te beneficia y es bueno para ti, ¿por qué lo vas a estropear? Es decir, ese pensamiento negativo que teníamos podemos positivizarlo, podemos saber que esto es un proceso de aprendizaje y que lógicamente todas las lecciones no se aprenden el primer día que uno va a clase y que hay que irlas aprendiendo gradualmente. Y sobre todo saber que eso es normal, tener deseos de fumar es normal y saber que puedes actuar de una manera o de otra puede tener resultados totalmente distintos. No debemos de ceder ante ninguna excusa, ¿eh? Las excusas más frecuentes son las que tienen la propia persona en concreto. Es decir, hay tantas excusas como personas. Excusas para volver a fumar es por uno no pasa nada. Voy a dar solo una caladita. Déjame que te lo encienda. Échame el humo a la cara. A mí me gusta que me eche el humo a la cara. No pasa nada. A ver cómo me sabe ahora. Yo sabía que no podría aguantar, no aguantaría. Necesito un cigarrillo. Me encuentro muy mal y necesito un cigarrillo. Es igual, ya empezaré de nuevo cuando pueda, cuando acaben las vacaciones, retomo otra vez mi tarea de no fumar. No me importa que fumen a mi lado, o tengo muchos problemas en estos momentos y no soy capaz de centrarme en solucionar este. Bueno, pues estos son un montón de excusas que puedan tener personas que estén en la misma situación que estamos nosotros. Que sepáis lo que he dicho anteriormente, que hay una excusa para cada persona y que esos pensamientos que tenemos podemos cambiarlos. Y lo mismo que pensamos que por uno no pasa nada, pues sí, podemos cambiar y pensar que por uno viene el 2 y por el 2 viene el 3 y por el 3 viene el 4. Y que no podemos dar ni una calada, ni encenderlo. Y sobre todo pensar algo desagradable con respecto al fumar. Porque si pensamos que el fumar es agradable, al final acabamos haciéndolo. Si que pensamos lo contrario, que fumar me sabe a rayos, que es como una caca, que es como un veneno, evidentemente conseguiremos que nuestro pensamiento cambie. Si pensamos que cada vez que fumamos nos estamos metiendo muchos tóxicos en nuestro organismo, tóxicos que son sustancias que producen daño, pues evidentemente conseguiremos cambiar hacia lo que queremos. Pensad que puedes conseguirlo, no lo necesitas, es decir, si tú no fumas no pasa nada y sabes sobre todo centrarte en el aquí, en el ahora, en lo que estás haciendo y eso que estás haciendo lo tienes que hacer ahora, no lo vas a tener que estar haciendo toda la vida y sobre todo tienes que pedir ayuda y sobre todo pedir ayuda a las personas que tienes más a tu alrededor porque esas personas, si tú crees que por el seguir fumando no te van a influir, te digo que te estás equivocando. Las personas que tienes a tu alrededor y que están fumando pueden estar propiciando que tú tengas deseo de fumar incluso cuando no estés en esa situación, incluso una vez pasado un tiempo de esa situación. Por eso es importante pedir ayuda a las personas que nos rodean y sobre todo a los fumadores.
Las recaídas al dejar de fumar pueden ser más o menos frecuentes en los primeros meses y dependen de cada persona. Muchas veces una persona la primera vez que lo intenta no lo consigue y recae y vuelve. De tal manera que sabemos que hay una periodicidad, hay unos periodos de tiempo en los cuales son más probables tener esa recaída. Los 3 primeros meses son el periodo más importante en el cual podemos recaer, aunque se puede recaer siempre. Otra cosa es estar viviendo, como veremos más adelante, con ese miedo, que no hay por qué tenerlo. Es decir, la recaída no tiene que ser posible si uno va haciendo su tratamiento como tiene que irlo haciendo. Por eso, repito, anteriormente he dicho que esto es un proceso en el tiempo y conforme vaya pasando ese tiempo tenemos que ir afrontando las situaciones como nos vayan aconteciendo. Y que una cosa es un desliz, un fumar determinado, un chispeo, que es lo que llamamos, ¿no? Que es consumir de una manera puntual, encender un cigarro, dar una escalada, fumarse incluso un cigarro o dos o tres, eso no es una recaída, sino que es un chispeo. Y esos chispeos son muy frecuentes, mucho más frecuentes que las recaídas. Sobre todo acontecen eh, en las primeras semanas y nos pueden servir muchas veces como predictores del riesgo de recaída. Es decir, cuando hay chispeos tenemos más posibilidades de que al final acabe lloviendo. ¿eh? Entonces, eso no significa que siempre que chispea después viene un temporal, pero posiblemente si hay nubes, probablemente haya posteriormente unos consumos mucho más importantes de lo que eso nosotros desearíamos. Por eso hay que advertirlo y el advertirlo no es meter miedo, el advertirlo es saber realmente a lo que nos estamos sometiendo. Una recaída sería una vuelta al consumo anterior, una vuelta al consumo en las cantidades en las que se tenía anteriormente, pero muchas veces no se vuelve inmediatamente, sino que se produce una recaída poco a poco, es decir, uno es capaz de controlar cierta cantidad, me fumo un cigarro por la noche, me fumo uno por la mañana, solo fumo los fines de semana, solo fumo cuando salgo, solo fumo cuando estoy con mis amigos y en principio esos consumos que parecen ser controlados son los que posteriormente nos lleven a fumar como estábamos fumando anteriormente. Muchas veces, vuelvo a repetir, es cuestión de tiempo, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que se produce un consumo puntual, posteriormente no se produce una recaída. Es decir, si lo advertimos, si lo contamos a tiempo, si reflexionamos a tiempo y sobre todo si ponemos estrategias para afrontarlo a tiempo, no tiene por qué ir a más. Y sobre todo recordar que es muy peligroso jugar con fuego. Quien juega con fuego muchas veces se quema. Entonces, si vosotros dais ventaja a poder provocar un fuego, probablemente luego en su extinción no controléis otros factores, como puede ser que haga mucho calor, que haga mucho viento o que no llueva. Entonces, lo mejor muchas veces es no arriesgarse y ser consciente de que el peligro de recaída puede existir no implica que tenemos que tener siempre que vivir angustiado con el miedo a volver a fumar, en estar en un estado de alerta. No, tenemos que estar alertas en cierta medida, sobre todo en los inicios del tratamiento, en las primeras semanas, en los primeros meses, en los primeros 6 meses y conforme vaya pasando el tiempo ir adquiriendo esa seguridad, pero sobre todo no vivir con el miedo de volver a recaer porque no todas las personas que dejan de fumar recaen. Esas situaciones que nos ponen en riesgo tenemos que saber, tenemos que tener estrategias identificadas para afrontarlas y prevenirlas y sobre todo para superarlas. Si no lo tenemos planificado, pues probablemente no seamos capaces de afrontarlas en condiciones y no seamos capaces de prevenirlas. Por eso muchas veces esas situaciones tenemos que imaginarlas en nuestra mente sin llegar a producirse. Y tenemos que imaginarnos y ensayar muchas veces delante del espejo de que no fumamos. Muchas veces parece que nos avergonzamos por decir no fumamos. No, no fumo, gracias.
cuando nos ofrezca, nos puede hacer cada vez mucho más fuerte. Y sobre todo, muchas veces parece que nos sentimos como muy ridículos. Pues no, imaginaros esta situación y sobre todo ensayarla delante de un espejo puede hacer muchas veces tener, por así decirlo, la visión antecesora de lo que puede suceder si eso no es lo que decimos. Entonces, ensayarlo sería una alternativa correcta para poder afrontar el posible deseo de fumar. Y sobre todo, crear la situación en nuestra mente nos da seguridad y sobre todo, si no somos capaces de mantenerla, repetirla y repetirla hasta que lo interioricemos, visualizarla, pensar en sonidos, en colores, en sabores agradables, inspirar, aguantar, expirar y sobre todo actuar. Es decir, tenemos que controlar nuestra mente con nuestra respiración y sobre todo saber que esos son los límites que nosotros nos ponemos y que no hemos puesto el límite de no fumar y por eso no pasa nada. Repasar las estrategias que nos dieron en su día o que otros pacientes, otros compañeros nos puedan estar dando, repasar conductas alternativas siempre ayuda para mantenerse sin fumar. Y sobre todo también ayuda el teléfono, el tener un amigo cercano, el hablar en el grupo de tratamiento en el que estáis antes de que suceda esa acción que viene después de ese pensamiento. Es decir, antes de fumar tenéis siempre que avisarlo y tenéis que decirlo. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces uno sabe ya qué nos van a decir y muchas veces por eso uno no lo utiliza. Pero llamar a una persona es muy importante, sobre todo porque nos puede dar una respuesta que nosotros a lo mejor en ese momento no nos damos. Muchas veces no tenemos que improvisar porque si improvisamos nos podemos equivocar. Y situaciones especiales como por ejemplo estar solo, estar esperando, estar en una boda o estar de vacaciones, nos pueden hacer aparecer ese tipo de pensamientos que yo decía al principio y nos puedan aparecer más dificultades. Lo mismo que situaciones problemáticas, disgustos, otras situaciones que acontezcan en nuestra vida diaria, nos pueden hacer de que todo eso que nosotros estamos emprendiendo se nos vaya por la borda. Por eso tenéis que recordar que si fumas en momentos difíciles, tienes muchas más posibilidades de volver a fumar. Y la cuestión está en no arriesgarse porque no merece la pena. Entre el fumar y no fumar solo hay una diferencia, solo hay una palabra. Y muchas veces nuestro cerebro no entiende o no interpreta el no. Por eso es importante que quitemos la palabra fumar de nuestro pensamiento, ¿eh? Y es mucho más fácil para que no nos aparezca ese pensamiento repetitivo de que por uno no pasa nada, por uno es poca tarea la que tienes que hacer posteriormente, ya lo intentarás y así muchas veces nos resulta más difícil de conseguirlo. Que sepáis que por un cigarro se vuelve a fumar y que sepáis que la diferencia entre el fumar y no fumar está en una sola calada. Y una calada evidentemente no llena de ceniza un cenicero, pero una calada trae a la siguiente y trae a la siguiente y trae a la siguiente. Y si fumáis muchas veces por problema, lo único que estáis haciendo es añadir otro problema más a eso que ya tenéis. Repasa los motivos por los que ha dejado de fumar, es muy importante para evitar una recaída. Y sobre todo pensar en los beneficios, esos beneficios que cada vez han ido aumentando, pero para ver los beneficios hemos tenido que ir anotándolos y hemos tenido que ir haciéndonos conscientes de que esos beneficios ya los tenemos. Y sobre todo que sepáis lo que he dicho anteriormente, solo tenemos que aguantar un cigarrillo y si eso ya estamos preparados, pues podemos estar en vías de eso que queremos conseguir. Así que mucho ánimo y a mantenerte sin fumar. Gracias.